Pues muy buen día a todas y todos. Estamos en un capítulo más de Mujeres Normales Haciendo Cosas Extraordinarias. Ya sabéis que el propósito de esta serie, que es mejor que Netflix, es dar a conocer a mujeres de aquí, mujeres españolas o mujeres de nuestro entorno, que tienen algo que decir, que tienen una vida con un propósito, con un proyecto personal, un proyecto profesional, que tienen un modelo de ser mujer que parece interesante y que tiene algo que decir. Mujeres Normales Haciendo Cosas Extraordinarias tiene el propósito de dar a conocer muchos modelos de mujeres, porque ahora mismo hay muchas formas de ser mujer. Y hoy está con nosotros Bea Reparaz, que es psicóloga. Hola Bea, muy bienvenida. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Cris, por contar conmigo. Estoy encantada. Bea vive en Mahón, es psicóloga clínica de adultos, de mediación y de jóvenes, sobre todo ahora, ¿verdad? COVID. Yes. Y luego es madre de 4 hijos, con lo cual esa combinación de una profesión muy exigente a nivel de atención y emocional y también de tener la lógica y los pies muy en la tierra, combinado con 4 hijos, pues es muy interesante para el resto de mujeres que a lo mejor se encuentran en una situación parecida y no saben cómo equilibrarlo, ¿no? Entonces, Bea me gusta muchísimo, es una mujer con mucha fuerza, muy valiente, muy práctica, con mucha energía y que tiene una disposición al servicio y al apoyo a los demás muy interesante, dentro de que es muy práctica y que no es happy flower para nada en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿te sientes reconocida? Sí, es verdad. Sí, lo de happy flower intento que no sea. Eso es. Entonces, sí. Bea, cuéntanos un poco tu vida, ¿no? Cómo, yo sé que ahora estás atendiendo a, no sé, decenas de personas con el tema de la epidemia y del COVID, especialmente jóvenes que están en un punto muy crítico de su vida, ¿no? Y que a lo mejor el COVID ha hecho que esto se vea un poco más o se active o se catalice, pero me imagino que esa necesidad de apoyar a las personas desde el punto de vista de la psique, de sus emociones, de cómo se relacionan, viene desde antes, ¿no? Viene yo creo que desde muy pequeña. Nosotros, bueno, yo digo nosotros porque en casa siempre hubo mucho voluntariado y yo iba a un colegio concertado de monjas de las Hermanas del Sagrado Corazón y yo siempre había tenido esa tendencia a ir con mis padres al voluntariado, a cuidar, a visitar enfermos, y desde pequeña me inculcaron eso. Y en mi colegio, en el Sagrado Corazón, había alumnas con integración, ¿no? Había personas con retraso mental, pues en mi clase había una chica con retraso mental, una persona ciega, entonces ahí siempre te educan en esa sensibilidad, ¿no? De ir integrando y de atender. Y la parte mental me vino por un libro. Yo me leí un libro que es Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca y Tena, y me impactó muchísimo, ¿no? Que la cabeza pudiese llegar a hacer esas cosas, ¿no? Y que las personas pudiesen llegar a estar tan lejos de la realidad y en sus propias realidades. Y ahí empezó a despertarse un poco mi inquietud sobre la salud mental y decidí estudiar psicología. Y lo estudié con la intención de ser psicóloga clínica, psicóloga sanitaria, que llaman ahora, y atender directamente en terapia, ¿no? Y hacer terapia y distintos colectivos. Y eso fue lo que me llevó a estudiar psicología. Intenté oposiciones después de la universidad para entrar en el sistema público. Al final acabé haciendo un máster de especialización y bueno, pues he tocado distintos sectores. He trabajado con discapacidad, luego acabé trabajando con las Hermanas Hospitalarias en una red de personas para atención a personas crónicas y enfermedad mental, fundamentalmente esquizofrenia. Y así estuve bastantes años y luego ya pues nos vinimos a vivir a Menorca, mi marido y yo, con el mayor, que tenía 1 mes, y lo dejé. Y dejé la carrera para dedicarme aquí al arranque familiar. Sí.
Y ahora ya sois unos cuantos más en casa. Sí, unos cuantos. Vinimos con un madrileño que tenía un mes y ahora los otros 3 ya son menorquines, nacieron aquí. Y ya cuando el peque tenía 2 añitos así, yo decidí que yo quería volver a lo mío, que quería volver a reactivarme y sí, no había dejado de estudiar, porque es verdad que mientras iba entre peques y peques, pues estudié un máster de bioética y atendía como psicóloga en Cáritas, como voluntaria, bueno, esas cosas sí que las hice, pero profesionalmente me había descolgado. Y entonces cuando ya el peque tenía 2 añitos, que ya estaba un poco más en ritmo medio de cole, decidí volver a la profesión. Y bueno, me tuve que reciclar porque habían pasado años, ¿no? Entonces volví a hacer máster, que la verdad es que eso fue un poco montaje familiar. Yo tenía que ir a Madrid 2 días a la semana durante un cuatrimestre, me tuve que reorganizar otra vez y además me habilité como mediadora familiar. Porque el tema de, bueno, sobre todo el tema de las separaciones, es una parte que hay mucho sufrimiento, ¿no? Se judicializa mucho, es un tema que se complica mucho. Y entonces metí la cabeza en el mundo de la mediación familiar y me habilité también como mediadora para poder facilitar un poco los procesos de separación y de conflicto familiar y que no se pongan tan feos, ¿no? Y nada, pues hace 2 añitos y pico así abrí el despacho de psicología y mediación familiar, pero fundamentalmente atiendo psicología. Aquí en Menorca la mediación no es muy conocida todavía. Pocas personas acuden a mediación. Y en psicología, pues mucho trabajo, la verdad, y por la pandemia muchísimo más. Sí. Hay varias cosas que me interesan de lo que has dicho. Ahora, esto que has dicho último de con la pandemia mucho más, ¿qué has notado tú? Pues fíjate, he notado primero en volumen de trabajo, en número de pacientes. Yo antes de COVID atendía a 8 personas a la semana. Ahora atiendo una media de 22. Así es como estamos. Y es una realidad que no solo tengo yo, o sea, yo por lo menos todos los compañeros de Mahón con los que yo tengo contactos psicólogos están todos con un nivel de trabajo enorme. Salud mental en la seguridad social está desbordada, los psiquiatras y con los que trabajamos también están todos muy desbordados, porque la realidad de la pandemia, claro, la pandemia se ha cronificado, ¿no? Lo que parecía que al principio eran unos meses de que todos estábamos en shock, fuimos muy disciplinados, gimnasia en casa, alimentación, horarios, ¿no? Todo aquello que íbamos haciendo, que arrancamos bien, claro, lo que no pensábamos es que esto era una situación que se iba a volver crónica, ¿no? Y que 6 meses después continuamos y que un año después continuamos y esto hace que emocionalmente y psicológicamente pues se vayan dando unas circunstancias, además van cambiando mucho, ¿no? Los movimientos y las emociones y la realidad de las personas. Ahora viene la crisis económica y esto nos llevará también a nuevas situaciones. Entonces hemos ido viviendo como distintas etapas. En la época de marzo, cuando nos confinaron a todos, yo pasé las terapias online y ahí, por ejemplo, las terapias se vieron reducidas mucho, porque excepto el que verdaderamente ya tenía un problema de antes, los primeros meses fueron un poco como de shock, las primeras semanas, y todo parecía que lo medio controlábamos, ¿no? Pero luego ya supuestamente pudimos empezar a salir a la calle, pero aquello se cronificaba, llegó a la segunda ola, llegó la tercera. La realidad, por ejemplo, del inicio de curso en septiembre, mascarillas, clases semipresenciales en adolescentes. Esto ha hecho que la realidad de muchas personas esté el estrés del colegio, los estudios, la familia, las tensiones siguen estando, además añadido a todo el estrés que supone el COVID con toda su realidad y unas situaciones en las que no podemos encontrar las partes más agradables de poder salir, de vida social, de deporte, con lo cual todo el estrés no lo estamos compensando con lo que antes sí podíamos, ¿no? Y entonces ahí está habiendo mucha necesidad de atención. Sí, yo estoy de acuerdo que hay un estrés que va soterrado porque no es muy evidente, o que es un estrés sostenido que va como por debajo de nuestras vidas pandémicas, que de vez en cuando estalla. Y o sea, la gente se queja de la pandemia. Y ahora yo creo que es mucho más profundo porque te enfrenta a muchos momentos de soledad, a muchos momentos de enfrentarte contigo mismo y qué hago con mi vida. Esta es la vida. Y para jóvenes,
yo tengo 2 hijos que están ya de 20 y tantos, pero digo, ¿no? O sea, qué dura la vida, porque al fin y al cabo yo ya soy madura, pero, y ya he vivido eso, pero no poder compensar, ¿no? Cuando eres adolescente a tu madre te nos cae fatal y papá nos cae peor todavía. Y los hermanos no les soportamos. Y no tener un espacio físico para compartir con tus amigos donde te tocas, bailas, te ríes. Claro, y que además es fundamental a determinadas edades. Es que cuando estamos hablando de chicos a partir de 14, 16, 18 años, es que lo que ellos necesitan para crecer y desarrollarse como personas son los iguales. Las referencias de autoridad son autoridad, los padres son los... Pero al final, donde ellos crecen y se desarrollan y desarrollan su personalidad, es el entorno social, y esto ahora está completamente limitado. Y lo están sufriendo mucho. Y ya luego además claro, además luego están los miedos en las familias, las preocupaciones económicas, que los padres, por mucho que intentemos, se contagian. Perdóname, ya, que se me acaba de marchar la señal, porque me ha entrado aquí una... Esa es otra, los móviles. Pues las presiones familiares. Exactamente, que claro, que además luego también los padres están surgiendo muchos miedos, muchos problemas laborales, económicos. Mucha tensión de los padres. Mucha tensión, que en casa se puede contagiar muy fácilmente al final, ¿no? Y se inculcan esos miedos y entonces son un cúmulo de miedos, de circunstancias que según las edades va a llevar mucho tiempo también el que ellos lo puedan ir digiriendo y viviendo y asimilando según las edades, ¿no? ¿Y notas que la intensidad de los males mentales ha subido? Mira, yo el otro día hablaba con compañeros, yo creo que lo que estamos viviendo es que viene más gente y todos los que llegan pidiendo ayuda tienen más sintomatología en general, ¿no? Antes, cuando alguien decidía ir al psicólogo, normalmente, sobre todo psicólogos privados, normalmente es porque algo te ronda, bueno, que tienes preocupaciones, tienes miedos, ansiedad, seguro, pero la sintomatología más grave normalmente no llega tanto como está llegando ahora, ¿no? Por ejemplo, mis adolescentes ahora están llegando que ya han tenido ataques de pánico en clase o en casa, ¿no? O que están viniendo pues con muchas autolesiones, cosa que antes no llegaba tanto, ¿no? Tardaba en llegar. O iban más por salud. Ahora, claro, pues los pediatras no están atendiendo, pero no al mismo ritmo que antes. Salud mental está desbordado, entonces al final a consulta privada está llegando una sintomatología más evidente. Nos llegan más ataques de pánico, más ansiedad, más síntomas depresivos. Y lo que decías de que estamos todos más, ese estrés por debajo, ¿no? Estamos todos muy irritables, muy cansados. Estamos todos con bastante desesperanza, porque lo que parecía que se podía ir arreglando, ahora parece que es como... No, ¿no? Por ejemplo, fue crítico diciembre. Diciembre se suponía que año nuevo iban a entrar vacunas y esto se acababa. ¿Qué ha pasado? Que estamos en marzo, la vacuna no llega, ¿no? No es una realidad en abril, todavía. Bea, en abril ya. En abril. Ahora nos dicen abril. Bueno, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad es un estado constante de desesperanza, ¿no? Porque parece que hagamos lo que hagamos, nos pongamos mascarillas, de repente llega otra ola y de repente llega otra ola, ¿no? Y entonces la realidad es que parece que no podemos hacer nada para mejorar esto y que no está en nuestras manos. Y eso también lleva a que la gente se habitúe a la mascarilla, le quite importancia, se tomen más relajadamente las medidas de distancia social, de lavado de manos, ¿no? Porque ya como que vamos flojeando un poco, ¿no? Sí. Entonces esto hay que tener más cuidado, sí. ¿Y tendrías alguna recomendación? Porque en mujeres normales haciendo cosas extraordinarias tenemos mucha fémina, que para ellas es, ¿no? ¿Tendrías alguna recomendación o algo que decir a las madres o padres que nos escuchen con sus hijos pequeños o adolescentes o incluso como padres, ¿no? Sí, pues yo fíjate, creo que una de las cosas que tenemos que aprender de la pandemia es que hay que darse espacio para vivir las emociones que esto nos vaya dando. Porque una de las cosas que sí que tendemos es a evitar las emociones negativas.
los miedos, los enfados, la rabia, ¿no? ¿Cuántas veces a los niños les decimos, pero no te enfades, no te enfades? Pues yo creo que es bueno vivir esas emociones negativas, darle salida, escuchar, por supuesto, a los pequeños, pero a los adolescentes mucho más, darles el hueco que ellos nos vayan permitiendo para poder ir hablando y escuchándoles, ¿no? De por dónde van, y que si están enfadados lo puedan expresar, que si están tristes lo puedan expresar. Todas las emociones son importantísimas, tanto las buenas como tanto las positivas como las negativas. Y tan importante es darle salida a la ansiedad y al miedo y al estado de alerta que nos pone en marcha para determinadas cosas, como para las emociones positivas. Entonces, esa es una parte que en casa ahora tenemos que tener especialmente cuidado. Y como padres, por supuesto, yo soy la primera que a veces me saturo, me agoto, acabas pues cansada o desbordada o incluso triste de decir, pero bueno, y estos peques, ¿no?, que están en casa, que me encantaría que pudieran estar con los abuelos, viajando a Madrid para ver a los primos, ¿no? Y no podemos, ¿no? Y claro, tú recibes todas esas penas y esas carencias de ellos y también hay que darles salida. Entonces ahora nos tenemos que permitir no ser superwomas, no ser superpadres, sin poder pasar por cada una de nuestras emociones, y que es la única forma de poder vivirlo bien y vivirlo de una manera lo más sano posible. Fíjate, yo estoy muy de acuerdo. Creo que nos han educado a evitar las emociones negativas, especialmente en la mujer, ¿no? Porque la mujer es como, no tienes que, o sea, mi abuela me decía, esa no es postura de señorita, así no contesta una señorita, o sea, que hay como, y no creo que yo sea la única, la frase a lo mejor era única de mi abuela Carmela, pero yo creo que las mujeres hay como un estereotipo social de cómo nos tenemos que comportar. Y sin embargo, tenemos una carga que yo creo que me perdonen los hombres que nos escuchan, probablemente como madres y profesionales es mayor que la de los hombres. Porque nosotros hemos ido cogiendo un espacio, ¿no? Antes éramos, o sea, tu madre es más joven. Mi madre, por ejemplo, Bea, no podía abrir una cuenta corriente, ni podía trabajar si mi padre no lo permitía. Y en una generación, sus hijas, todas trabajamos y somos independientes económicamente. Ahora, eso no significa que ellos hayan ocupado ese espacio doméstico o familiar. O familiar. Y entonces está todavía descompensado. Iremos poco a poco, ¿no? Yo creo que también es un proceso de educación, de entender, de comprender. Y yo estoy esperanzada porque veo parejas muy diferentes ahora, las que yo he tenido, las que yo he visto en mi casa. Pero es cierto que la mujer no está bien visto que se enfade, que la tristeza es mucho más femenina, está como más, pero no es, la tristeza es como hacia adentro, pero todo lo que tiene que ver hacia afuera, que no es agradable en la mujer, está como más limitado. Y yo creo que hay un aprendizaje de dejarnos sentir eso que yo le di. Yo siempre, o sea, lo hago conmigo misma y enseño a mis clientes, ¿no? No le pongas nombre como estoy, ira, enfado y tal. Piensa que es una energía que tiene dentro que se tiene que expresar, porque si le pones algo negativo, ya es mucho más complicado. Sí, es verdad que es mucho más complicado, pero es la realidad. Yo siempre digo, claro, o sea, y a los niños, a mis hijos en casa lo hago, y a mis adolescentes o a mis adultos, incluso aquí también, ¿no? Estás triste, ¿vale? ¿Y qué hacemos con esa tristeza? Pues ya está, llámala, identifícala, ¿no? Y vívela. ¿Y por qué estás triste? ¿Y qué hay debajo de la tristeza? ¿Puede haber algo distinto? Y esto al final, por ejemplo, en los hombres es una parte que ellos en terapia, por ejemplo, normalmente cuesta más, ¿no? Porque no están acostumbrados a ese lenguaje más emocional. Y yo creo que es muy necesario yo en mis hijos lo hago, ¿no? En los 3 chicos, a lo mejor tú la ves a ella que lo expresa de una manera diferente, aunque cada uno es de su línea, ¿no? Pero ella a lo mejor tiene más tendencia a exteriorizar, ¿no? Y si está alegre, tú la ves súper alegre, y si está súper triste, está súper triste. Y luego, pues los chicos, según su modo, cada uno los hay que lo expresan más fácilmente que otros. Pero en general, a los 4 lo que les cuesta es identificarlo. El tipo de emoción. Claro, y diferenciar si lo que están es enfadados, ¿no? O están tristes,
o tienen mucha frustración, ¿no? Y esa es la parte que yo creo que es muy buena, trabajar con ellos y con nosotros mismos, ¿no? Para colocar luego las cosas en su sitio. Sí. Sí. Oye, me ha llamado mucho la atención lo que has dicho de después de estar muchos años descolgada profesionalmente, con 4 hijos, el pequeño de 2, te pones a formarte, ¿no? Has dicho que tenías que hacer algo fuera en Madrid. En Madrid, sí. ¿Cómo haces para organizar una casa con 4 hijos, acostumbrada a que mamá esté en casa? ¿Cómo haces esa progresión, que además me parece muy inteligente, ¿no? Voy a actualizarme y luego voy poco a poco. Sí. Bueno, yo o sea, tengo la suerte que primero que en casa tenemos ayuda con los 4 peques, pero además es que Alberto, mi marido, o sea, fue el primero que me dijo, pero venga, o sea, ponte. Y yo que no, pero ¿cómo voy a hacer yo ahora? Irme a Madrid con los 4 y él con todo su trabajazo que tiene, que te vayas, que te vayas. Y al final la verdad es que fue decir, bueno, pues nos lanzamos. Y el cambio lo vivimos todos. Yo recuerdo en mayor, el primer día que yo me iba, que yo me tenía que coger un avión a las 7 de la mañana, entonces yo a las 5:30 me tenía que levantar, me iba a Madrid los martes, que era el día que yo tenía clase en el máster, y volvía los miércoles a mediodía. Y el lunes por la noche yo le dije, Jaime, las mañanas, papá os lleva al cole, yo me voy a Madrid y vuelvo el Mamá, un momento. Pero papá sabe lo de los desayunos, pero papá sabe lo de los tickets de comedor, pero tú no te preocupes, que papá lo sabe todo. Habíamos dejado el croquis, actividades extraescolares, todo apuntado, todo. El primer día parecía que iba a cundir el pánico y no, y todo fue rodado, todo fue rodado. Y al final ya acabé el máster y digo, creo que el año que viene voy a apuntarme a otro, que estos días por Madrid yo solo me han tenido fenómeno. Te entiendo perfectamente. Yo cuando trabajaba en la multinacional, que viajaba bastante, era como volver a ser soltera. Yo ya estaba divorciada entonces tenía los niños para mí y era como a las 7 de la tarde o a las 8 cuando acabábamos hay vida, no hay Sí, baño, sí. cena, tal. No, una maravilla. Yo los martes, a mí me recogía mi suegro en el aeropuerto, me invitaba a desayunar, yo los veía cada mañana. Luego iba a mi clase de máster, cada martes cenaba con algún amigo o con mis padres o con una prima que hacía mucho que no veía. Fue como de repente, pero qué maravilla, una vez a la semana estar en Madrid. Tener Y vida luego, para ti. y ¿Qué es lo tiempos. que pones en la cajita esa que tienes ahí detrás? Que me... Sí, ahora esta es una cajita que pongo que no siempre utilizamos. Ahora un tiempo para ti, porque claro, cuando vienen a terapia ves, y esto es para poner los móviles, porque una de las cosas que tenemos es que este mundo digital nos hace tener siempre el aparatito encima y nos cuesta mucho desconectar. Entonces lo puse para que cuando lleguen a terapia, que pocos lo hacen, muchos lo traen, si son personas mayores lo traen más guardado, pero los adolescentes van con él agarrado porque es como una fuente de seguridad, ¿no? Y a veces se lo meten debajo de las piernas en el sillón ahí mientras estamos en terapia y están pendientes. Y bueno, yo trabajo con ellos para que por lo menos lo vayan dejando ahí en silencio y les pueda dar esa libertad y esa desconexión, ¿no? Qué importante es la desconexión, ¿eh? Eh, ¿Hay de alguna forma unirías la conexión digital, la pandemia y el desbarajuste que tenemos? Yo creo que la conexión digital está teniendo un papel muy bueno en algunos aspectos de lo que es relación, familias, nos ha acercado mucho, muchas necesidades que tenemos nos las ha traído, pero luego, claro, en según qué ámbitos y en según qué edades, claro, un niño de 14, 15, 17 años que donde no quiere estar es en el salón de casa y lo que tiende es a meterse en su dormitorio y desde una tablet, un móvil, tiene acceso a todo, ¿no? Pues lo que genera es mucho aislamiento, ¿no? Entonces, y por supuesto además ya los videojuegos, el tiempo de ocio, ¿no? Que lleva, que les está retirando de poder jugar a las cartas, simplemente, ¿no? Que parece que están en peligro de extinción, ¿no? A no ser que estemos o el parchís, que tenemos que estar los padres activamente de venga, porque si no lo que tienden es a la pantalla, ¿no? Que es verdad, que es una realidad que ha venido a quedarse, que es muy necesaria y que nos permite estar así como estamos tú y yo, y que esto enriquece un montón, pero claro, que todo tiene que tener un buen uso, ¿no? Y ahora estamos viendo mucha adicción a las pantallas,
Y luego hay una realidad que a mí me preocupa mucho, sobre todo con los adolescentes, es que, claro, ellos están en pleno desarrollo de su identidad, de su personalidad, ¿no? Y entonces luego vienen las redes sociales, ¿no? Y está ese Instagram en el que colgamos normalmente cosas buenas, fotos bonitas, ¿no? En estos momentos geniales, pero esa no somos nosotros al 100%, ¿no? Y entonces, como hay muchas veces, a lo mejor incluso hay una personalidad digital, ¿no? Que no se corresponde a la personalidad que nosotros vamos teniendo, ¿no? Y entonces hay muchas veces los adolescentes hay mucha disonancia también entre lo que intentan mostrar que viven y lo que ellos viven, ¿no? A mí, por ejemplo, lo noto en mí, que llega un momento que parece que la realidad es esa, ¿no? Es como si vives en el Club Náutico de Marbella. Solo ves yates, solo ves gente con dinero y te parece que la realidad es esa. Sí. Porque es por donde paseas todo el día, etcétera. Entonces, tu cerebro que decías, ¿no? Que es muy peligroso, te lleva, esa es la referencia. Claro. ¿O no? Claro. Claro. Mira, el otro día hablábamos con un amigo, claro, en Instagram tú te expones, tú lo que ves, en TikTok, en Instagram, entonces tú ves todo el mundo, ¿no? Y por ejemplo, el otro día mi hijo decía, mira mamá, este niño cómo toca el piano, un niño de 5 añitos, pues era asiático y tocaba el piano. Madre mía, mamá, yo no toco el piano así. Claro, yo le decía, un momento, Juan, claro, es que este niño que ha colgado este vídeo, si esta red no existiese, tú jamás tendrías la referencia de ese niño en Asia que toca así el piano. Pero vente aquí, a Menorca, a tu realidad, ¿no? En tu presente. ¿Cuántos de tus amigos tocan instrumentos musicales? ¿Cómo tocan? Como, claro, tú lo tienes que normalizar en tu entorno, ¿no? Porque ahora nos llegan referencias de, pues eso, como con las modelos, con la imagen, con, claro, todo lo maravilloso y lo bonito que la gente puede desear está ahí, pero luego en tu día a día esa no suele ser la realidad, ¿no? Entonces las referencias y el criterio hay que saber dónde ponerlo también. Ese consejo me parece muy bueno porque yo creo que las redes sociales, con la bondad que tienen, excitan un deseo de cosas, de formas de vivir, de tener cuerpos de no sé qué, de tener tipos de vacaciones, de tipos de relaciones, etcétera, que están fuera de lo que es accesible para la mayoría de las personas, con lo cual crea mucha frustración, mucha insatisfacción que te lleva o a la ira o a la tristeza. Claro, claro. Y entonces la única forma es como consumir. O sea, es que es muy peligroso. La Sí. respuesta a cómo soluciono ese gap entre lo que tengo y lo que quiero. O sea, en vez de ser un motor de desarrollo personal, de reto, ¿no? De pundonor, de rabia y decir, no, pues yo lo voy a conseguir, es como que me lo den. A mí me parece muy peligroso. Ese es el problema. Y además parece como que tenemos el derecho a adquirirlo, ¿no? Y a llegar a ello, ¿no? Y no el tanto el deber o el esfuerzo personal de poder ir desarrollándonos poco a poco en nuestro entorno y esta realidad mientras nuestras capacidades nos lo permitan y hasta donde nosotros podamos, ¿no? Pero parece como que yo quiero eso, yo lo quiero tener, ¿no? Y además me lo merezco y tengo derecho a ello, ¿no? Es como el catálogo de Toys R Us y en Navidad, ¿no? Lo quiero, lo quiero, lo Me lo quiero. pido, me lo pido, me lo pido. Me lo pido, me lo pido, me lo pido. Claro, es lo que tú dices, no nos damos cuenta que exige un esfuerzo, una voluntad, una valentía, porque muchas veces lo que deseas, si no lo tienes, es porque no has hecho el esfuerzo suficiente en el grado que tú puedas tenerlo. O sea, que exige un autogobernarse que no estamos enseñando. Sí, sí, y que hay una pérdida, yo creo, evidente de la cultura del esfuerzo, ¿no? Del trabajo diario, del desarrollo personal, del conocimiento, ¿no? Y de la parte de autocompasión y del reconocimiento de nuestras propias limitaciones. O sea, ¿no? Que nunca vamos a llegar a ser, yo nunca voy a llegar a ser una persona sin lista en matemáticas y cosas que a mí se me han dado siempre fatal y no pasa nada. Esto es lo que soy, ¿no? Ahora, con mis capacidades, a dónde puedo llegar, qué trabajo puedo hacer, qué esfuerzo puedo realizar, ¿no? Y luego hay una parte que yo creo que es muy importante, que con las redes sociales tenemos que pelear y es no olvidarnos nunca de que nuestra cabeza tiene que estar con nosotros, en el aquí y en el ahora, ¿no? No volando, que es fantástica la fantasía y el desarrollo de la imaginación, pero cuando nos lleva a
frustraciones, a lo que no podemos alcanzar, a preocupaciones y a miedos que nos dejan ahí instalados, ¿no? En el bucle mental, hay que traer la cabeza, ¿no? Eso, cuando mi hijo Juan dice, mira cómo toca el piano, bueno, vente aquí, a Menorca, tú das clase de piano, ¿cuántos amigos tuyos tocan instrumentos? ¿Cómo lo tocan? ¿Cuál es tu realidad? ¿No? Vente aquí, no te quedes allí viendo ¿no? al niño de TikTok de Asia, que claro, sino tú, en tu realidad, ¿no? Que yo creo que es lo más sano que podemos hacer. Sí. ¿Y cuáles piensas que han sido los drivers o los valores de tu vida que te ha llevado a plantearte la vida que llevas y al proyecto de familia que tienes y al proyecto profesional que tienes? Pues mira, yo muchas veces lo hablo con Alberto. Nosotros había una cosa que yo creo que es lo que nos unió también y lo que nos hizo plantear todo nuestro planteamiento familiar y proyecto de vida, y es que se lo intentamos inculcar mucho a los niños, y es que nosotros, la vida nos da unos talentos, unas capacidades, y nuestra obligación está en que eso se desarrolle bien, crezca bien y dé sus frutos, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que nosotros siempre intentamos desarrollar. Yo y mis padres lo he vivido en casa, ¿no? Había que ser responsables de lo que uno tenía, de lo que uno puede llegar a ser, y eso siempre desarrollarlo al máximo, ¿no? Y con alegría, es verdad que dando gracias, porque somos muy afortunados, que hemos podido ir haciendo pues, nuestra carrera profesional, nuestra carrera de estudios, con salud, ¿no? Siempre siendo muy conscientes de lo que tenemos y sobre todo de las capacidades que tenemos que conservar y que cuidar y que ir a más, ¿no? Y que llevar a más. Nutrirse. Claro, no conformarte, también es verdad que tampoco fustigarte y estar todo el día exigiéndote al máximo, que es una manera un poco agotadora de vivir, ¿no? Pero siempre intentando pues mejorar, ser buen profesional, ser mejor madre cada día, ser menos gritona, menos enfadada, ¿no? Siempre ir un poquito a más, siempre, ¿no? Y yo creo que esa es la mejor forma de crear el proyecto de familia, de acompañar a estos seres que vayan creciendo y que luego pues en el trabajo podamos ir haciéndolo bien, formándote mucho, ¿no? Pero bueno, es verdad que yo tengo la suerte, por ejemplo, que el trabajo me gusta, con lo cual cuando a uno le gusta su trabajo es un lujo poder seguir formándose, ¿no? Es un lujo, sí. Yo entiendo que haya gente que trabaja para trabajar. Claro. O sea, que trabaja para trabajar, ¿no? Eso es obvio, que trabaja para vivir, lógicamente. Claro, pero en algo a lo mejor que no es lo que a ellos les hubiese gustado desarrollar, ¿no? Y eso es muy duro, muy difícil y muy duro. Es muy duro. Sí, yo tenía un jefe en Volvo que era de Almería y me decía, que me acuerdo mucho de él, ¿no? Me decía, Cristi, la cruz donde menos te pese. Y yo se lo enseño mucho a mis clientes, ¿no? Porque creo que es súper importante. Bueno, esto es lo que tengo, voy a hacerme la vida fácil. Claro. Porque eso es clave, ¿no? Porque Sí. la mujer, yo creo que en general nos exigimos mucho. Tenemos que ser madres estupendas, trabajadoras las mejores esposas, las mejores con nuestra pareja en la intimidad, las mejores en nuestro cuerpo, las mejores de pelo, o sea, las mejores vestidas. Perdona. Es agotador. Es agotador, ¿sabes? O sea, ayer el profesor de meditación decía, donde deberíamos llegar es a aceptar lo que somos sin estar deseando cambiar lo que somos. Claro. Mejorándolo, pero sin, es que quiero llegar allí, claro, como no llegas, pues siempre estás frustrado, claro. No puedes reconocer ni agradecer, ¡ay, qué día hace hoy! Pues hoy paro y me tomo el té fuera, o me doy un paseo, o he tenido una charla de 10 minutos con mi hijo, tranquila, o con mi hija, no sé qué. O sea, esas cosas del día a día, que son lo que en la vida tiene sentido. Sí. El aquí y ahora, que es donde yo estoy todo el día en terapia. Aquí y a ver, ¿dónde estamos, no? Al aquí y ahora. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué puedes hacer tú hoy para estar mejor, para hacerlo mejor? ¿No? Pero hoy, no te vayas muy lejos mentalmente, ¿no? ¿Sabes cómo le llamo yo a eso? La herramienta Yoya, que sabes que es castizo, una Yoya es... Sí, es un cachetón. Pero es un poco, ¿qué puedo hacer yo ya con lo que me pasa? Claro. No es, tengo que hacerlo perfecto, porque, ¿sabes? Yo antes no hacía nada de deporte, ni andaba ni nada, y ahora en cambio
O sea, ando muchísimo. El otro día anduvimos 17 kilómetros, cosa que para mí era impensable, porque era con cuestas y tal. Y digo, yo empecé andando 2 kilómetros al día. Pero claro, es todos los días 2 kilómetros o cada 3 días o lo que te plantees. O sea, que la constancia, el decir, es que yo me merezco tener una buena salud, tener energía, demanda mucho amor propio. O sea, hay que quererse mucho para mejorarse sin exigirse, que es lo que decías tú de la compasión. Sí, sí, sin apretarse demasiado. Yo una de las cosas que siempre repito en consulta es, mira, con nosotros mismos estamos las 24 horas del día. Si tú no te llevas bien contigo mismo, no te toleras, eres crítico, eres un machacón, tienes esa voz interior que está constantemente criticándote, ¿no? O cuestionándote, ¿cómo vas a estar bien? Eso es agotador, ¿no? Lo primero que tenemos que conseguir es estar bien con nosotros mismos, ¿no? Un mínimo. Si ya intentamos estar bien con nuestros hijos o con nuestro marido, ¿no? Pues imagínate con un marido con el que te llevas fatal las 24 horas del día. Pues hay personas que con ellos mismos se llevan fatal las 24 horas del día. Y claro, esto es ponerse ya una dificultad enorme para empezar el día, cada día, ¿no? Y ese es el trabajo que tenemos que ir haciendo. Bueno, pues somos lo que somos. Así es como funcionamos, ¿no? Y con esto, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo ir evolucionando? ¿Qué cosas me tengo que esforzar? ¿Qué cosas debo aceptar? Que no voy a poder cambiar, ¿no? Y que van conmigo, que yo tengo mis limitaciones, mis incapacidades, mis enfados, ¿no? Inadecuados. Bueno, pues esto va conmigo, ¿no? ¿Y ahora qué puedo hacer con esto? Y esa es la parte que... Yo creo que cuanto menos exigencia y presión hay y mejor te llevas contigo mismo, yo digo que hay como una pareja interna, que es tú con lo mejor de ti y con tu parte humana. Con ese bichito que está todo el día diciéndote, pues esto lo has hecho mal. Eso es lo que tú dices, es agotador, porque no te da respiro, porque ahí no hay conversación, porque ahí no hay ningún cariño hacia uno. Claro. Hay un machaque de que no eres como deberías ser. ¿Deberías ser para quién? ¿Para quién? ¿Con quién? ¿Qué criterio externo te dice cómo tienes que ser? Ay, ¿Es verdad? los deberías, ¿no? Los deberías son agotadores, ¿no? Y yo debería poder conseguir que mis hijos sean ordenados, debería hacer que los niños tocasen más instrumentos, debería hacer que yo... Y claro, los deberías, pues te los vas cargando en la mochila, ¿no? Y llega un momento que dices, oye, un momento, para, ¿no? Hay que saber decir, ya, vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que quiero yo hacer con estos deberías y dónde los coloco? ¿No? Una cosa son las necesidades y otra cosa son los deseos. Deseos puede haber 100.000, pero ¿cuáles son las necesidades reales? ¿No? Muy buena distinción. Que eso es importante, diferenciar entre necesidades y deseos, ¿no? Igual que entre sentimientos y hechos. Yo aquí con los adolescentes, no, es que lo he hecho, vamos a ver, ¿lo he hecho mal o tú crees, sientes que lo has hecho mal? Porque una cosa ¿es un hecho real o es un sentimiento, ¿no? ¿Me siento culpable o he sido culpable? Es diferente, es muy diferente. ¿Cuántas veces sentimos culpa sin haber hecho nada malo, ¿no? Es importante diferenciar entre lo que es un sentimiento o es un hecho real, ¿no? Me han criticado, no me he sentido criticado. Es diferente. Pero la crítica te ha llegado de fuera o tú te has sentido cuestionado y criticado, que es muy distinto, ¿no? Eso es. Sí. Es la traducción que hacemos de lo que pasa, ¿no? La valoración, cómo lo interpretamos. Es súper interesante porque si tú empiezas a distinguir el hecho de la traducción que haces y puedes poner ya claridad ahí, dices, la traducción habla de una forma de pensar mía, cambio la forma de pensar, que con darle luz ya te das cuenta de cómo te engancha, ya eres un poco más libre, ¿no? Claro. Y al final yo creo que el ser humano necesita ser libre de él mismo. Somos nuestro peor enemigo. Con mucho. Has hablado también, por lo que te escucho, hablas mucho de tus hijos y de tu pareja, ¿no? Que me parece que son valores que además trabajas, ¿no? Porque los valores se entrenan, no es que como dices tú, tengo una capacidad empática y la dejo ahí en una esquina y no la saco a entrenar ni la saco a jugar, ¿no? Sí. Es así. Sí, O sea, sí.
es la pieza fundamental. Es la pieza fundamental. Yo, fíjate, pues claro, con Alberto, que nos conocimos en el cole, que estamos juntos desde que tenemos 17 años, hemos crecido juntos, ¿no? Y nuestro proyecto es verdad que desde el principio fue común. Hicimos la carrera los dos juntos, cada uno en lo suyo, pero los dos con nuestro horizonte ahí puesto de que lo queríamos vivir en común. Sus oposiciones, las mías que no salieron, las suyas que sí, nuestras... Y siempre ha sido un proyecto común y es la base sobre la que construimos todo. O sea, yo no hubiese puesto el despacho si yo no hubiese visto que mi familia lo podía en ese momento gestionar, admitir, ¿no? Y en el momento que surja cualquier cambio, cualquier otra necesidad, pues se hará lo que sea, pero siempre con la base fundamental de mi marido y de mi familia, ¿no? Que De las prioridades. Es el proyecto fundamental, claro, y que, bueno, que gracias a Dios podemos hacerlo así, ¿no? Que yo puedo elegir venir a trabajar con más pacientes o con menos, ¿no? Que esta es la realidad que yo tengo, eso es verdad, pero siempre, siempre con la base del proyecto fundamental que es nuestra familia. Y has dicho que tenías 4 hijos y que cada uno eran diferentes, ¿no? Son muy diferentes, sí. Son muy distintos, con muy diferentes sensibilidades, con muchas, muy diferentes capacidades también. Cada uno es muy potente en una faceta distinta, unos más artísticos, otros más matemáticos, más lógicos o más musicales. Y la verdad es que son muy variados los 4, pero yo creo que tienen una base común, son muy sensibles los 4, es verdad que tienen mucha capacidad, a lo mejor eso yo desde pequeñitos también les he estado un poco inculcando, ¿no? El escucharse. Claro. Sí, y si están alegres son los más alegres del mundo, pero si están enfadados son los más enfadados del mundo. No hay mucho filtro, no hay mucho filtro. Eso está muy bien, eso está muy bien. Llevamos casi 40 minutos. Ay, se va volando. Vuela. ¿Hay algo que quieras contar sobre la salud, sobre tu proyecto o sobre la maternidad? ¿No? A mí me parece muy... O cómo combinar algo que a ti te haya funcionado. A mí, pues fíjate, yo creo que de lo de la maternidad, yo creo que es verdad que yo siempre había querido ser madre y lo tenía clarísimo y es mi proyecto fundamental, ¿no? Y mi trabajo me apasiona y yo creo que una de las partes que yo lo único que puedo recomendar es que bajemos el listón de lo que nos han intentado inculcar de ser superwoman, ¿no? Y yo creo que cada una tiene que un poco poder saber dónde pone su prioridad. Y a lo mejor no somos las mejores anfitriones del mundo, ¿no? Cuando tenemos invitados ni sabemos poner la mejor mesa más maravillosa, ni estamos no sé, a la moda de lo que diga el Telva o Zara, ¿no? Pero tenemos que también saber dónde queremos estar. Y yo creo que es lo mejor. Cuando tú pones tu interés y tu energía y tu tiempo en lo que verdaderamente te es importante, ¿no? Pues así te bajas los hombros, ¿no? Te liberas un poco de carga. Y yo creo que de vez en cuando hay que parar y decir, a ver, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Me puedo quitar algo de encima? A lo mejor no es el momento de ir al gimnasio 4 días a la semana, ¿no? Bueno, pues asumo que a lo mejor no es el momento y a mí eso siempre me ha ido muy bien. Es verdad, ¿eh? Intentar no abarcarlo todo, porque es agotador. Es agotador, sí. Y luego con respecto a mi trabajo, yo sí, bueno, que la gente se escuche, que si detectan problemas, que no duden en pedir ayuda. Que antes ir al psicólogo estaba como muy mal visto, ¿no? Parecía que era como un tema muy grave, pero es muy necesario poder saber escucharse y poder pedir ayuda o de mediación familiar. Siempre permitir que nuestro entorno y nuestra familia esté lo mejor posible y si tienen que entrar profesionales a ayudarnos, pues bienvenido sea. También vamos al dentista y no pasa nada, no nos vamos nosotros solucionando los dientes nosotros solos, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Entonces animar a la gente a que si se necesita ayuda, se pide, ¿no? Has hablado al inicio de que tus padres te inculcaron el apoyar, el colaborar, el trabajo solidario. Sí. Has hablado también de la vocación has dicho, es muy impactante, ¿no? En los renglones, no, como eran... los renglones torcidos de Dios. Exacto. Cómo la mente te lleva a sitios muy perjudiciales para ti mismo y eso activó un poco tu vocación de querer poner esa mente en el aquí y en el ahora, en la tierra. El tú, ¿qué puedes hacer ahora?
has hablado como proyecto personal y profesional de cómo dar prioridad, ¿no?, frente a tus deseos, a lo que necesitas o quieres, y dónde estás para empezar a poner tu foco, tu energía, tu amor, tu tiempo en lo que sí quieres y en lo que es prioritario. Creo que es maravillosa la conversación que has hablado con tu marido de tener un proyecto común y sobre eso construir la relación, que creo que es una de las dificultades que tienen las parejas. Que no hay, yo siempre digo que la familia es un proyecto de emprendimiento a fondo perdido y donde trabajas un montón de tiempo, que no hay un rédito material, hay un rédito mucho más intangible pero muy satisfactorio. Y generalmente no se sabe quién es el socio hasta que ya estás con el socio en casa, ¿no? Y no has averiguado, no has conversado, no has priorizado, no sabes qué valores comunes tienes. Entonces creo que es muy interesante esto que has dicho porque yo creo que debéis funcionar muy bien. Porque con 4 hijos, 2 trabajos y tal, o funcionáis bien, o eso sería una locura, estarías mucho más excitada. Tratamos. Hay épocas más fáciles que otras, pero sí es verdad que ese es el objetivo. Ya sabemos que ese es el camino que queremos seguir. Eso es, es muy importante saber cuál es tu osa mayor, ¿no? Sí. Porque en la vida hay muchas tormentas, hay nubes. Si no sabes dónde, hacia lo que quieres, en frío y estando bien, la emoción te lleva a donde no quieres. Claro, la cuestión es tú hacia dónde quieres llegar y bueno, pues en función de eso lidiamos lo que nos venga por el camino. Eso, ¿no? Y luego lo importante que es que los adolescentes estén entre iguales y que tengan un espacio para escucharles y que puedan identificar sus emociones, ¿no? Y los niños también, ¿no? Y es que has dicho cosas muy interesantes. Ahora mismo tenía otra importante que decir y se me ha olvidado. Y lo importante de tener, como mujer, lo importante de tener tus prioridades. Y si no llegas a todo, no significa que no valgas, significa que eso es lo que puedes abarcar hoy y que presión y exigencia a uno mismo. Sí, es un poco los titulares de la charla de hoy. ¿He olvidado algo que quieras que enfaticemos? No, yo creo que eso es lo que hemos hablado. Creo que lo importante es saber dónde quieres estar y dónde puedes estar y con eso lidiar ya el día a día ya es mucho. Y estar consciente de dónde estamos con nuestras emociones, con nosotros mismos. Y con las redes sociales, eso me ha gustado mucho. Cómo traer a los niños a la realidad y a su aquí y ahora, que es factible, que no es factible. Sí, donde les dé más control, más sensación de seguridad y de control, ¿no? Los niños, todos, en realidad lo que necesitamos es seguridad y control. El caos nos da mucho miedo, ¿no? Y los miedos no nos llevan por buen lugar. Así que tenemos que volver siempre a donde estamos más seguros y con más sensación de control, sabiendo que la vida está llena de incertidumbres y fíjate ahora la pandemia, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir? Que la realidad se iba a imponer y de repente... ¿no? Pero bueno, pues en eso podemos todavía tener nuestros sitios de control. Y yo creo que eso es lo más... Yo siempre digo que hay que estar sano. Sano físicamente, que todo el mundo lo tiene en cuenta, pero sano mentalmente, que esto es fundamental. Si no hay salud mental, no hay salud. Y esa es la parte que cada uno tenemos que cuidar de nosotros y de los que tenemos cerca. Y ser capaces de decir, oye, no te veo bien, ¿eh? Creo que tienes que frenar o que pedir ayuda o que... ¿no? Sí, estupendo lo de escuchar a los demás y escucharse a uno mismo y darse espacio, ¿no? Sí. Genial, Bea. Pues, Bea Reparaz, mil gracias por estar hoy desde Menorca. A ti. Desde tu consulta con los 4 niños que creo que estaban de vacaciones, ¿no? Sí, aquí en Semana Santa tenemos la semana de después de vacaciones, entonces todavía hasta el lunes 12 están de vacaciones. Pero bueno, bien merecidas las llevo. Pues te dejamos que vuelvas con la familia. Gracias. Y gracias por estar hoy con nosotros y gracias a los que nos están viendo por estar en este episodio de Mujeres Normales haciendo cosas extraordinarias. Como veis, Bea es una mujer normal y extraordinaria, porque la realidad es así múltiple, ¿no? No es normal o extraordinaria, es normal y extraordinaria. Que sí, que tú también. Gracias, Bea, por todo. Gracias, Cris. Un beso muy fuerte. Cuídate. Gracias a todos.